grabar de una vez para las compañeras de ustedes. Voy a conectar esto aquí. Muy bien. Bueno, entonces estamos viendo las etapas del desarrollo gestacional y ya vimos un poquito como la etapa germinal, pues como esa etapa en donde encontramos primero el cigoto, la mórula, el blastocisto, y ya pasamos a la etapa embrionaria, que es la etapa en donde encontramos pues como el desarrollo gestacional desde las 2 semanas hasta las 8 semanas, es decir, desde ese primer mes, por ahí en la mitad, hasta los 2 meses de gestación. ¿Listo? Y es importante entonces, como lo veíamos las clases anteriores, como veíamos la clase anterior, en esa etapa germinal es donde ese cigoto se empieza a dividir muchas veces. ¿Se acuerdan que lo habíamos visto? Que se divide un montón de veces. ¿Sí? Y que después de dividirse, pues empieza ya a diferenciarse como los distintos grupitos de células que empiezan a formar ese embrión, ¿cierto? Y a partir de eso es que se empezarán a formar como los principales aparatos, sistemas del cuerpo, como el aparato respiratorio, el aparato digestivo, el sistema nervioso. Todo eso empezará a desarrollarse como los primeros pasitos como de diferenciación, los encontraremos en esta etapa embrionaria hasta la semana 8. Listo. Ahí pueden ver particularmente las diapositivas, ¿cierto? ¿Sí? Sí, profe. Muy bien. Entonces, esta etapa, niñas, es lo que se considera como una etapa absolutamente crítica en el desarrollo. Cualquier cosa que pueda pasar, ¿se acuerdan que vimos los teratógenos antes? Cualquiera de esas sustancias que se consuman, el alcohol, el tabaquismo, todas estas sustancias son altamente riesgosas entre la semana 2 y la semana 8. ¿Listo? Hay una alta vulnerabilidad. ¿Listo? Cualquier aparato o estructura que esté en desarrollo en este momento de la exposición tiene más probabilidades de resultar afectados si se utiliza algún teratógeno durante este periodo. ¿Listo? Por eso es supremamente importante. ¿Listo? También vemos, ¿esto qué le pasó? Ya. Que los embriones más dañados, más afectados, no van a sobrevivir durante los primeros 3 meses de vida. Es decir, el feto, o en este caso, pues el embrión todavía, se va a reabsorber y ahí es donde pues se produce un aborto espontáneo, sobre todo cuando hay afectación durante esta etapa del desarrollo. ¿Listo? Entonces, este aborto espontáneo, pues es esa expulsión del embrión o del feto, ¿sí? Que vamos a tener en estas primeras etapas, sobre todo si hay fallos en el desarrollo de ese embrión o ese feto. ¿Listo? Eso porque está tan lento. Bueno, mejor así. Creo que así se nos bloquea menos. Listo. Ahí ven, ahí están viendo mi pantalla otra vez, ¿cierto? Sí, profe. Muy bien. Bueno, entonces resulta que una cuarta parte de los embarazos, ¿sí? Una cuarta parte, son 25% de los embarazos van a terminar en un aborto espontáneo antes de que incluso la mujer se percate que está en embarazo, ¿sí? Listo. Miren que, por ejemplo, en Estados Unidos, alrededor de 1 millón de fetos mueren al año. Eso es una cifra muy alta, pues en Estados Unidos la población es alrededor de 350 millones de personas. Si más o menos la mitad son mujeres, es decir, más o menos unas 170 millones de personas son mujeres y que estén en periodo de gestación son alrededor de 70 millones. De esas 70 millones de mujeres, probablemente de las que queden en embarazo, que es más o menos una de cada 3 mujeres, es decir, una tercera parte, que eso es más o menos como 25 millones de mujeres, probablemente al año estarán muriéndose 1 millón de fetos precisamente de esas mujeres en embarazo. Es una tasa muy alta, ¿sí? Y 3/4 de los abortos, ¿sí? Espontáneos o voluntarios ocurren en el primer trimestre, en los primeros 3 meses, ¿sí? Es decir, en las primeras 12 semanas. La mayoría de los abortos ocurren por anormalidades en el desarrollo,
¿sí? Aproximadamente de un 50 a un 70% de los abortos se deben a anomalías cromosómicas, que ya veíamos que los cromosomas son nuestro ADN, ¿sí? Entonces, fallos en ese ADN, en esos cromosomas, pues van a producir estos abortos espontáneos. ¿Listo? Principales factores de riesgo durante esta etapa: el tabaquismo, el alcoholismo, el uso de sustancias psicoactivas van a aumentar mucho el riesgo de abortos espontáneos, ¿sí? Son más comunes en poblaciones socioeconómicamente vulnerables excluidas. Entonces, en poblaciones de pobreza extrema o poblaciones que viven en zonas de conflicto armado, zonas rurales, tienen mayor riesgo de aborto que las poblaciones urbanas y de clase media y clase alta. ¿Listo? Precisamente por las condiciones de vulnerabilidad. También hay mayor riesgo en embarazos de niñas menores de 15 años y mujeres mayores de 35 años. Entonces, el periodo de mayor estabilidad para evitar abortos va desde los 15 hasta los 35. Es el periodo ideal. Sin embargo, pues de 15 a 20 años siguen siendo todavía niñas muy pequeñas, pues o adolescentes muy pequeñas, y obviamente sí van a restringir sus condiciones de desarrollo académico y laboral, ¿cierto? Entonces tampoco se recomiendan embarazos antes de los 25 años. Listo, ya por factores socioeconómicos. Se conciben alrededor de 125 fetos varones por cada 100 fetos de mujeres, pero al final terminan naciendo casi los mismos. Los fetos varones tienden a reabsorberse más, ¿sí? Entonces, por eso puede que haya mayor fertilización de niños que de niñas, pero a la hora de nacer nacen casi los mismos, ¿sí? Casi que 100 de 100. Listo. Después del nacimiento, los varones seguirán siendo más vulnerables. Biológicamente, los hombres somos más vulnerables que las mujeres, biológicamente hablando. ¿Por qué? Porque ustedes tienen mucha más estabilidad genética al tener dos cromosomas X, mientras que al nosotros tener un cromosoma X y un cromosoma Y que definen el sexo, eso hace que el cromosoma Y es muy débil, muy chiquitico, y eso nos genera más vulnerabilidades genéticas. ¿Listo? Por lo tanto, las mujeres tienen mayor estabilidad en ese sentido. ¿Listo? Resulta que de ese embrión que tiene más o menos esta formita, ¿sí? Se va a formar en su extremo, miren todo esto de acá, miren que se empieza a formar como un conducto, un tubo. A eso nosotros lo llamamos como el tubo neural. A partir de ese tubo neural se va a formar el cerebro en una parte y la médula en la parte como de atrás del embrión, ¿cierto? Ese tubo neural, ¿sí? Se va a empezar a formar o a estarse cerrando aproximadamente entre el día 25 y el día 27, en donde los dos extremos que se consideran los neuroporos, ¿sí? Van a empezar a cerrarse. ¿Listo? Entonces se va a cerrar uno y se va a cerrar el otro. El tubo de adelante, que lo conocemos como el tubo rostral, y el neuroporo de atrás, que se llama el poro caudal. ¿Listo? Entonces, caudal es porque miren que es como si fuera, así me lo aprendí yo, es como si fuera un río que va hacia atrás. Entonces, caudal es posterior y rostral, porque va hacia la cara, el rostro, es el de adelante, el anterior. ¿Listo? Entonces, ellos se van a empezar a cerrar para dar ya origen completo al cerebro y obviamente pues incluso a los ojos y también a la médula. ¿Listo? Llegando hasta el coxis. ¿Listo? Que es como ese huesito que tenemos como ya en la parte de arriba de la nalga donde termina la médula. ¿Listo? Eso va a pasar entre el día 25 y el día 27 de gestación, es decir, dentro del primer mes. Aquí les tengo una representación. Miren, el neuroporo ya está, el tubo neural ya está muy cerrado al día 25. Entonces, todo eso va a hacer que se empiecen a formar como distintas estructuras. Esto no se lo tienen que aprender, pero miren que en ese tubo neural van a empezar a aparecer estructuras. ¿Qué estructuras son esas? Las primeras tres estructuras básicas son estas tres. El prosencéfalo, que es lo que vemos aquí como rojito, ¿sí? Y moradito. El mesencéfalo, que es esto que vemos verdecito, y el rombencéfalo, que es esto que vemos aquí amarillito. ¿Listo? Esas son las principales estructuritas que vamos viendo que se empiezan a diferenciar en ese tubo neural. ¿Listo? Para dar origen a un cerebro ya completo.
¿Sí? Listo. Bueno, entonces en ese primer mes, como vemos, ya vamos teniendo como forma de, ¿se acuerdan como ustedes han visto cómo son las iguanas o las lagartijitas? Miren que nosotros en el primer mes parecimos una lagartija. ¿Por qué? Porque nos parecemos a ellas por asuntos filogenéticos. Compartimos muchos genes con los reptiles, compartimos muchos genes con las aves, compartimos obviamente muchísimos genes con los mamíferos. Entonces, en esas primeras etapas no vamos a ser muy diferentes, somos muy parecidos. ¿Listo? Entonces, esas son lo que vamos a ir viendo durante el primer mes. Listo. Miren que ya empezamos a notar las primeras palpitaciones del corazón cuando está terminando el primer mes de vida, ¿cierto? Y obviamente pues va a estar funcionando el cordón umbilical por el cual vamos a recibir los nutrientes por parte de nuestra madre, ¿sí? Listo. Entonces, esas son como las etapas que vamos viendo, niños. ¿Alguna pregunta hasta ahí? No, profe. ¿Está todo claro? Sí, señor. Muy bien. Entonces, lo que les mostraba ahorita, miren que al día 45 de desarrollo, que son más o menos 6 semanas, esto que vemos acá, amarillito, ya se habrá diferenciado bastante, que empieza a formar los hemisferios del cerebro, el hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo, ¿sí? El crecimiento de esos hemisferios cerebrales, entonces lo vamos a ver entre la semana 6 y la semana 7, que se acuerdan que ya vimos, como ya vimos neuroanatomía, vimos la estructura del cerebro. Eso se va a empezar a formar en la semana 7. Sin embargo, no es un cerebro funcional, son solamente las estructuras. ¿Listo? Vamos a empezar a ver los surcos, que son como las fisuras del cerebro. ¿Listo? Y a los 3 meses, entonces ya vamos a ver que están altamente diferenciados y la fisura de Silvio, que es esta que parte acá, no sé si se acuerdan, el lóbulo temporal del lóbulo frontal, se empieza a formar esa fisura de Silvio. ¿Listo? Del mesencéfalo, que es esto verdecito que vemos acá, ¿cierto? Del mesencéfalo empieza a aparecer el rinencéfalo. ¿Qué es el rinencéfalo? El bulbo olfatorio y el sistema límbico, el que se encarga de las emociones, ¿sí? Entonces, miren que muchas estructuras de la capacidad olfatoria y de las emociones empiezan a aparecer es a los 3 meses de embarazo. ¿Listo? ¿Sí? ¿Listo? Entonces, esas son las estructuras principales. Y aquí vemos entonces que este es el tubo neural. Aquí se lo represento como de manera lineal. Tenemos el romboencéfalo, que es la parte más de abajo, el mesencéfalo, la mitad de ese tubo neural, y el prosencéfalo, la parte de más arriba. En la medida en que eso va creciendo, miren que ya van apareciendo como los hemisferios. ¿Sí los ven acá? Que son el hemisferio izquierdo y el hemisferio derecho. Y las estructuras internas. ¿Listo? ¿Qué pasa? Cuando se empieza a formar esto, cualquier teratógeno, como el alcohol, por ejemplo, o el consumo de cigarrillo, empieza a ser un factor de riesgo para que esto se desarrolle adecuadamente. Y empezamos entonces a ver que en esa etapa, entre la tercera y la cuarta semana de gestación, si no tenemos un buen desarrollo o hay efectos por consumo de sustancias psicoactivas o por falta de ácido fólico, ¿se acuerdan que veíamos el ácido fólico, lo importante que era para el desarrollo del cerebro? Vamos a empezar a ver, niñas, síndromes muy graves, que son incluso incompatibles con la vida. El bebé puede nacer, pero nace muerto. Una de ellas es la craneorraquisquisis. No sé si ven aquí la imagen, ¿sí? Y es que literalmente está abierta toda la médula y todo el cráneo. Entonces, literalmente eso es incompatible con la vida. También otra posibilidad es la anencefalia. Anencefalia, an es ausencia de, encefalia, cerebro. Entonces, miren que aquí no hay cerebro, ¿sí ven? Es un niño que no nace con cerebro, por lo tanto, pues es incompatible con la vida. Una que sí es compatible con la vida, pero tiene muchos riesgos, es la famosa encefalocele. La encefalocele, ¿sí? Cuando nosotros vemos qué significa celo,
perdón, cele es como un tumorcito, como una protuberancia, que en este caso ocurre en el encéfalo. Miren, está en la cabecita. Pero eso también puede pasar en la médula, en la columna. Y a eso se le llama mielomeningocele, que un nombre muy típico, yo no sé si ustedes ya lo conocen o lo han escuchado, es la famosa espina bífida, que miren es como una lengüita de culebra, separadita así. Por eso se llama espina bífida. El nombre técnico es mielomeningocele, ¿sí? Es una condición que no es incompatible con la vida, pero trae muchos problemas, principalmente motores y sensoriales en miembros inferiores. Depende de a qué altura de la columna vertebral se dé esta situación, como esa pequeña protuberancia. Listo. Es muy riesgoso. Hoy aquí en Medellín hay una fundación que se llama Fundación por Amor, que es una fundación que trabaja con niños con mielomeningocele, niños con espina bífida, ¿cierto? Y particularmente allá hay licenciadas en educación infantil, con especialización en neurodesarrollo, por ejemplo, y trabajan particularmente como estrategias de motricidad, llevan a los niños a clases de fisioterapia. Es una fundación muy interesante, si les interesa la pueden buscar, se llama Fundación por Amor, buscan Fundación por Amor, espina bífida, y creo que inclusive reciben a veces para hacer pasantías si les interesa. Entonces, pero todo esto tiene que ver con que el tubo neural no se cerró adecuadamente. Ya vemos que, por ejemplo, algunos medicamentos, el consumo de alcohol, la falta de ácido fólico, ¿sí? El uso de pesticidas, exponerse a pesticidas, ¿sí? Golpes durante el embarazo, ¿sí? Radiación en exceso, ¿sí? Son posibles causas de o algo relativamente manejable como la mielomeningocele o condiciones incompatibles con la vida como la craneorraquisquisis. ¿Sí? Listo. Entonces, son características típicas. Todo eso si se produce alguna alteración durante la tercera y la cuarta semana de gestación. ¿Qué pasa si se produce una alteración entre la quinta y la sexta semana de gestación? Lo que vamos a ver es que no necesariamente es incompatible con la vida, pero vamos a empezar a ver que el rostro, que la cara no se cierra adecuadamente, porque el neuroporo rostral no se cierra por alguna alteración. Y eso se debe a distintos síndromes, por ejemplo, trisomías, o sea, 3 cromosomas donde debería haber 2. El famoso síndrome de Patau, ¿sí? De Pateau, que es una trisomía del par 13. Las famosas trisomías de Edward, que es trisomías en el par 18, ¿sí? Eso produce, por ejemplo, la famosa ciclopía, y es que solamente desarrollan un ojito, o un hipotelorismo entre los ojitos del bebé o del niño, también, obviamente, fisura del labio, paladar hendido, son condiciones que dependen de cómo se cierre ese poro caudal, rostral del tubo neural durante la quinta y la sexta semana de gestación. ¿Listo? Estas son las típicas malformaciones que podemos encontrar si se presenta alguna alteración entre la quinta y la sexta semana. ¿Listo? ¿Conocían estas condiciones, niñas? No, profe. Menos la de un solo ojito. La ciclopía, ¿sí? Ajá, nunca la había Miren, visto. hay un concepto muy importante que de una vez vayan aprendiendo, que se llama el concepto de telorismo. ¿Qué es el concepto de telorismo? Es la distancia entre un ojo y el otro, ¿sí? Entonces, hipotelorismo, hipo es reducido, la distancia está reducida, son los ojitos muy juntos. O incluso que pueden estar muy separados, que también es una condición patológica, que se conoce como hipertelorismo. Hipo, pequeño, hiper grande. ¿Listo? Entonces, gran distancia o pequeña distancia. ¿Listo? En este caso, por ejemplo, estamos viendo un hipotelorismo en extremo. ¿Sí? También vemos, obviamente, lo que les mencionaba, la fisura del labio o el paladar hendido. ¿Sí? Un factor de riesgo, por ejemplo, durante esta quinta y sexta semana para que se produzca ese mal cierre del neuroporo caudal, sí, del neuroporo rostral, que es el poro de adelante, es, por ejemplo, la diabetes en una mamá, el consumo de alcohol, ¿sí? Y diferentes trisomías que se puedan presentar a nivel genético. ¿Listo? Esos son los principales factores de riesgo. Muy bien.
¿Qué empezamos a ver alrededor de la semana 7, la semana 8 de embarazo? ¿Sí? O sea, ya aquí vamos particularmente terminando la etapa embrionaria para después de la semana 8 empezar la etapa fetal. Pero ¿qué empezamos a ver? Que ya la cabeza es muy grande, como pueden ver aquí en esta imagen, la cabeza, en esta imagen de ecografía, la cabeza es prácticamente la mitad del cuerpo, ¿cierto? Ya tiene algunas partes del rostro desarrolladas, de la cara, la lengua y algunas partecitas de las encías. Los bracitos ya tienen algunos deditos, las piernas ya podemos distinguir la rodilla, los tobillos, los pies, los dedos, ¿sí? Y tiene una cobertura de piel, como una cobertura cutánea muy delgadita, ¿sí? Listo. Eso es lo que podemos empezar a ver entre la 7ª y la 8ª semana de embarazo, terminando la etapa embrionaria, ¿cierto? En la 8ª semana también ya vemos que se desarrollan células óseas, el pulso ya empieza a ser más estable, el estómago ya empieza a producir algunos jugos gástricos, el hígado en ese momento es como uno de los principales productores de las células sanguíneas, ¿cierto? Los riñones eliminan el ácido úrico de la sangre, ya empiezan a funcionar. Ya la piel tiene algún grado de sensibilidad para reaccionar a estímulos táctiles dentro del útero, ¿cierto? No quiere decir que tengan reacciones conscientes de dolor. Esto es importante. Vamos en la 8ª semana y no hay respuestas de dolor. Listo. Muy bien. Ahora, ¿qué encontramos en este gráfico? ¿Sí? Como en la organogénesis que podemos identificar de los distintos sistemas complejos del cuerpo, pues encontramos que aquí, por ejemplo, vemos esta graficación en donde vamos viendo cómo se va desarrollando desde el cigoto hasta un bebé recién nacido de 39 semanas. Podemos ir viendo que el blastocisto está primero, después encontramos que está toda la etapa embrionaria hasta la semana 8, después aparece el periodo fetal desde la semana 9 hasta la semana 39, ¿cierto? Y particularmente la organogénesis tiene el mayor pico de crecimiento, o sea, donde más se forman órganos, alrededor de la 4ª a la 7ª semana. Es como el pico más alto de organogénesis, empezando desde la 3ª, ¿sí? Miren que esto es más o menos como una campana de Gauss, pero como más orientada hacia la cola inferior, ¿cierto? En donde se da todo el desarrollo particular de los órganos. Entonces ahí vemos, por ejemplo, miren, el sistema nervioso central, empezamos a ver su desarrollo desde la 3ª semana más o menos, ¿sí? Y continúa después del nacimiento, ¿sí? Es decir, el desarrollo del cerebro y del sistema nervioso periférico y de la médula. El corazón, vemos que empieza más o menos a finales de la 3ª semana, principios de la 4ª semana, y estará más o menos terminando como una formación importante alrededor de la finalización de la etapa embrionaria, ¿cierto? Frente a los oídos, también vemos todo el desarrollo que empieza por acá en la 4ª semana y se prolonga hasta, hasta incluso la etapa, hasta finales de la etapa fetal. Listo. Los brazos, miren, por ejemplo, cómo se desarrolla por allá entre la 4ª y la 5ª semana, llegando hasta la etapa inicial fetal, las piernas también, los dientes. Entonces, eso es lo que denominamos como la organogénesis, cómo se van formando los distintos órganos y qué etapas son cruciales para ese desarrollo. Miren que en la gráfica que les estoy mostrando acá, cada uno de los sistemas se divide en una barra verde clara y una barra verde oscura. La etapa verde, la barra verde clara significa que es la etapa de mayor sensibilidad. Cualquier teratógeno que la mamá pueda, por ejemplo, consumir durante el embarazo o que esté expuesta durante el embarazo, por ejemplo, en el sistema nervioso central, cualquier exposición entre la 3ª y la 6ª semana es de altísimo riesgo y lo más probable es que pueda producir un aborto espontáneo. La barra verde más oscura también habla de afectaciones o de riesgo, pero con un riesgo menor que en la etapa de la barra más clara. Listo. Y lo mismo para los diferentes órganos, ¿cierto? Listo. ¿Me siguen hasta ahí, niñas? Sí, profe. Perfecto. Listo. Bueno. Entonces,
Bueno, esto ya se los mencioné. Aquí vemos qué pasa cuando hay problemas o afectaciones durante el segundo al cuarto mes de gestación. El riesgo principal que encontramos es la microcefalia o la megalencefalia, que es esto que vemos acá, que se forman más, crecen más algunas regiones que otras. Y esto obviamente pues va a ser o incompatible con la vida en muchos casos o puede producir una parálisis cerebral severa, una discapacidad intelectual severa. La otra consecuencia, obviamente, pues es la microcefalia y es que el cráneo es mucho más pequeñito. Eso también muchas veces es incompatible con la vida. Riesgos en esta etapa, por ejemplo, anomalías cromosómicas, problemas en los cromosomas, en el ADN o incluso el virus del Zika contagiado por mosquitos en zonas tropicales es un factor de riesgo para la microcefalia, ¿cierto? ¿Qué otras consecuencias pueden ocurrir si no ocurren estas dos que son las más graves? Alteraciones durante el segundo y el cuarto mes también puede ser un factor de riesgo para la epilepsia y para el TDAH, para el déficit de atención con hiperactividad. ¿Listo? Muy bien. Bueno, miren cómo vamos a los 3 meses ya de desarrollo, ¿sí? Ya empezamos a encontrar un montón de características, uñas, párpados, como algunas estructuras cada vez más definidas, ¿sí? Ya empieza a tener algún movimiento, son movimientos reflejos, no son movimientos voluntarios, movimientos reflejos en las piernas. En la semana 14 se empiezan a madurar las células gustativas. Ya tienen algunos movimientos como patear o girarse, ¿cierto? Listo. Esto ya es más o menos por allá en el cuarto mes. Listo. Con los 4 meses. El cuerpo ya empieza a aumentar de tamaño, ya la cabeza no representa un porcentaje tan grande, ¿cierto? La mamá ya empieza a sentir las patadas alrededor del cuarto mes. Y son actividades reflejas más energéticas. Son actividades reflejas, no son voluntarias. ¿Cuál es el riesgo durante el segundo y el quinto mes de gestación? Aquí vemos la lisencefalia y es que es un cerebro que no tiene casi como los surcos o los huequitos del cerebro. La esquisencefalia es que hacen falta partes de ese cerebro o no están conectados. O la agenesia del cuerpo calloso. El cuerpo calloso es como lo que une el hemisferio izquierdo al hemisferio derecho, no se forma, ¿cierto? Entonces, pues eso también traerá serias consecuencias. ¿Listo? Muy bien. Entonces, miren que cada etapa del desarrollo es muy importante para prevenir enfermedades. ¿Listo? A los 5 meses ya empezamos a ver que empieza a tener ritmos definidos de vigilia y sueño, ¿sí? Adopta diferentes posiciones favoritas en el útero, está mucho más activo. Si se pone la oreja contra el abdomen de la madre, se puede llegar a oír ya de este feto alguna pulsación, pero estamos pues ya llegando al 6º mes, ¿cierto? Hay glándulas sudoríparas y sebáceas funcionando, ¿sí? Comienzan a crecer los vellos del cuerpo y se va formando como una pequeña, como un pequeño pelito, ¿sí? Que recubre todo el cuerpo, que se llama lanugo. A veces ese lanugo se alcanza a caer antes de que el bebé nazca, algunos nacen con él, ¿cierto? Por eso se tiende a caer. Listo. Normalmente entonces ya vemos que en la semana 20 ya pueden inclusive empezar a tragar y aspirar líquido amniótico, ¿sí? Ayuda al desarrollo del gusto, del olfato, de los pulmones, del sistema gastrointestinal. Y empezamos a ver respuestas de dolor entre la semana 24 y la semana 26 como características de posibles respuestas de dolor, aunque eso pues todavía sigue en estudio. Listo. Es decir, antes de la semana 24 no hay respuestas de dolor en el desarrollo fetal. Listo. Responde a la voz y a los latidos. Después de la semana 26 empezamos a ver ya respuestas ante la voz, sobre todo de la mamá. Se va familiarizando particularmente con esa voz y también con las personas que le hablan. En este caso, pues la voz de las personas o de los cuidadores principales. Miren que ya a los 6 meses vemos que el cerebro está bastante diferenciado de ese tubo neural, pero que vamos a empezar a ver como todas las circunvoluciones, como todas las montañitas del cerebro, las vamos a empezar a ver entre el 8º y el 9º mes, ¿sí? Por allá más o menos la semana 32, 33, 34, esos surcos se van a empezar a formar más. Sin embargo, miren que desde la semana 7, la fisura de Silvio, que es esta que separa el lóbulo temporal del frontal, ya está mucho más marcada. ¿Listo?
Vemos también que entonces ya miren cuánto está midiendo más o menos, ¿cierto? A los 6 meses, entonces estamos midiendo bastante, ¿sí? Ya 35 centímetros y ya estamos pesando casi medio kilo, ¿listo? Pero así seguirá el desarrollo en las distintas etapas, ¿sí? Miren que aquí encontraremos anomalías primarias asociadas y potenciales como TDAH, problemas sensoriales, auditivos, visuales. Ya no hay tanta incompatibilidad con la vida, es decir, ya es posible vivir con estas anomalías, pero pues también estarán asociadas con alteraciones que ocurran durante este periodo de tiempo. ¿Listo? ¿Sí? ¿Me siguen hasta ahí, niñas? ¿Tienen alguna pregunta? ¿Tienen alguna pregunta, niñas? Profe, por el momento no. ¿Está todo claro o voy muy rápido? Yo No, les voy profe, a mandar, va yo les bien, voy a explica mandar muy estas bien. diapositivas. ¿Listo? Sí, profe, porfa, porque sí es importante como que volver a estudiar eso, porque pues no le queda totalmente grabado todo. Total, total. Sí. ¿Cómo les parece el tema? ¿Es interesante? ¿Ya lo habían visto en algún lado? Así No, como tal, no, profe. Ok, ok. Bueno, entonces miren que ya en el séptimo mes, ¿cierto? Que el séptimo mes, multipliquen 7 por 4, ¿cuánto es? Más o menos la semana 28, de la semana 28 a la semana 32, ¿cierto? Empezamos ya a ver que si todo va bien, si todo va con buen desarrollo, es probable que ya ese feto esté pesando casi 2.3 kilogramos, o sea, 2.300 gramos, ¿cierto? Acuérdense que el peso ideal es por encima de 2.500, por debajo de 2.500 gramos o 2.5 kilogramos se considera bajo peso al nacer. ¿Listo? Entonces, esto es importante. Miren que ya en el octavo mes se espera que gane la mayor cantidad de peso, ya está completamente formado, ¿sí? Incluso ya hay algunas respuestas asociadas de memoria. Ya se ha visto que la memoria empieza a aparecer después de la semana 30, como algunas respuestas de memoria de sonidos o de voces principalmente. O de música, se han hecho experimentos muy interesantes con ciertas melodías o ciertas canciones que particularmente activan algunas regiones en el bebé nacido cuando esas canciones se le pusieron incluso durante la gestación. Listo, entonces es bien interesante, eso nos puede estar hablando de una capacidad de memoria. Listo. Profe, Hola, adelante. por ejemplo, pues digamos, yo nací como con 1500 y algo de, pues, de gramos. O sea, yo nací súper bajita Así está súper. porque a mí todo el peso se me quedó, pues se le quedó a mi mamá. Ok. Entonces, digamos, en ese caso, pues tienen que correr como a uno directamente con la mamá como para alimentarse o a uno lo dejan como internado, como para subirle el peso. Sobre ¿Qué todo pasa ahí? tan chiquitica, muy factiblemente te tienen que dejar pues en un hospital por un tiempo, Porque yo probablemente. nací como de 8 meses y medio. A mí me tuvieron que hacer cesárea porque yo me estaba ahorcando con con el cordón y todo. Naciste ya cumpliendo el plazo, pero naciste muy chiquitica, ¿vale? ¿Cierto? O sea, eso lo que habla es que sí, no ganaste suficiente peso al final. Eso obviamente te ponía en riesgo. Entonces, muy factiblemente te tuvieron que dejar hospitalizada a ti y a tu mamá por unos días, pues principalmente a ti. A lo mejor hasta probablemente necesitaste como una incubadora los primeros meses o las primeras semanitas y después, como los primeros días, perdón, y después probablemente estuviste en un programa de bebés canguro. Yo no sé si ustedes han escuchado hablar del programa de bebés canguro. Sí, pero profe, no, o sea, a mí me sacaron al otro día como si nada, pues me hicieron todos los exámenes que había que hacer como por si no, y yo salí como si nada, y al otro día ya estaba aquí en la casa. Ah, bueno, estuviste, entonces todo estaba funcionando bien, estabas muy bajita de peso, ¿sí? ¿Y lograste ganar peso rápido ya después de haber nacido? Sí, ya más normalita, pero profe, entonces Ah, digamos, bueno. o sea, porque a mí cuando me hacían las ecografías y todo decían que yo estaba con el peso normal, pero al momento ya de la cesárea y todo le quedó fue el peso a mi mamá. O sea, ¿eso por qué pasa? Sí, me decían que yo estaba con el peso normal ideal. No, pero no es que a tu mamá le haya quedado el peso, eso fue porque esas últimas semanitas, probablemente esas últimas 4 semanas, como 5 o 6 semanitas últimas que son claves para ganar peso, probablemente no ganaste mucho, porque es que no es que le haya quedado el peso a tu mamá,
No, probablemente no lo ganaste casi en esas últimas semanas. Entonces, por eso no creciste mucho en ese momento. Sí, porque el peso que uno gana no se desaparece de un momento a otro, ¿cierto? Y no es que se le quede a tu mamá, sino que probablemente en esas últimas semanitas no ganaste suficiente peso. Fue por eso. Ah, ok, ya. Gracias. Mucho gusto. Bueno, niñas, para el desarrollo del cerebro, pues hay muchos procesos importantes. Esto, pues, si a ustedes les interesa y se quieren especializar en el tema, ya lo verán, pues, como en una maestría. Pero las neuronas, ¿sí? Y el cerebro tienen como etapas clave de desarrollo. Está la etapa de la sinaptogénesis, que es cuando se forma la sinapsis, que aparece más o menos durante la semana 18 y continúa incluso después del nacimiento hasta el final de la vida, que se forma la sinapsis, que es la conexión entre las neuronas. ¿Se acuerdan que lo vimos? ¿Sí? Las neuronas también van a migrar desde el centro hacia afuera para empezar a posicionarse. Algunas incluso se van a autodestruir porque no son necesarias. Van a producir la mielina que recubre los axones, ¿sí? Y van a producir las dendritas, que son como los bracitos que reciben la información química. ¿Listo? Entonces, todo eso lo vamos a ir viendo. Miren, aquí hay una imagen de cómo esas neuronas, cada puntico de estos es una neurona. A las 36 semanas de gestación, miren lo poco que están conectadas, es decir, ese cerebro no está funcionando casi nada, funciona muy poquitico, pero ya en un recién nacido ya empieza a haber más conexión. Miren, los axones son estos brazos y las dendritas son como estas ramitas. Miren, a los 3 meses ya después de haber nacido, ya se van conectando más, y miren a los 6 meses la gran cantidad de conexiones entre neuronas que tenemos. Cada puntico gruesito es una neurona y los brazos y los axones que tiene. Miren a los 2 años la cantidad, ¿sí?, de conexiones que hay. Esas conexiones son innecesarias. Entonces ocurre algo entre los 2 años y los 4 años, y es que el cerebro tiene que optimizar esas conexiones, y a eso se le llama la poda sináptica o poda neuronal, donde se empiezan como a cortar partes de esas conexiones que son innecesarias para dejar las conexiones útiles. Y miren que a los 6 años ya vemos que hay mucha más optimización en las conexiones entre las neuronas. ¿Listo? ¿Preguntas, niñas? No, profe. En estas tablitas, esto ya es tema de profundización de maestría, pero igual se las dejo por acá. Son como algunas anomalías del tubo neural que uno puede encontrar, sí, como anomalías particulares, como la anencefalia, la espina bífida, que ya más o menos se las mencioné, la fenilcetonuria también puede pasar, enfermedad de riñón poliquístico, anemia falciforme, enfermedad de Tay-Sachs, ¿cierto? Deficiencia de alfa-1 antitripsina, alfa-talasemia, beta-talasemia, fibrosis quística, distrofia muscular de Duchenne, hemofilia. Son enfermedades que pueden ocurrir por alteraciones precisamente del tubo neural. Listo, pero pues ahí les dejo, si les interesa pues como profundizar en el tema, les dejo la información. Listo. ¿Alguna pregunta, niñas? No, profe. ¿Comentarios que quieran hacer sobre lo que hemos visto? Profe, yo Hola. tengo una duda pues aparte y Sí, es sobre lo del parcial. ok. Entonces, ¿cómo sería o qué? Porque aquí aparecería que era hoy. Sí, Entonces, pues para ver cómo sería. hoy les iba a dar la indicación. Entonces, la Sí. indicación es igual que la del parcial 1. Yo les doy 8 días para que hagan el mismo mapa que hicieron para la primera parte. Pero con lo que hemos visto hasta ahora, ¿cierto? Ah, listo, profe, gracias. Listo, súper. Muy bien. Sí, me lo entregan dentro de 8 días. Listo. Muy bien. Bueno, niñas, a partir de esto, entonces, como pueden ver, el desarrollo en la gestación y los primeros meses de vida es crucial. Todo lo que Profe, pasa. Sí, hola. perdón, sino que es que Karen había hecho una preguntita que en qué mes se evidencia el síndrome de Down, si no estoy mal.
Sí, normalmente uno empieza a ver esas trisomías después de la semana 12, es decir, después del tercer mes de embarazo. ¿Sí? Listo, que se hacen algunos exámenes genéticos y pueden empezar a identificarse esas trisomías. Listo. Bueno, entonces, precisamente hablando del síndrome de Down, de los diferentes síndromes que hemos visto, de la importancia del desarrollo de la gestación y cómo se van configurando las diferentes patologías o se da un desarrollo adecuado, la Organización Panamericana de la Salud, la OPS, configuró un modelo de intervención que se llama IEPI. Yo no sé si ustedes lo han oído. El modelo IEPI hace referencia a la atención integrada de las enfermedades prevalentes de la infancia. ¿Listo? Para prevenirlas precisamente. ¿Cómo podemos prevenirlas, evaluarlas y diagnosticarlas a tiempo? ¿Listo? Y esto hace parte de la evaluación del neurodesarrollo. ¿Habían escuchado sobre IEPI alguna vez, niñas? Profe, pues no, la verdad no. Muy bien, bueno, esto es súper importante. Los modelos de IEPI son llevados o manejados principalmente por las IPS y se llaman o están integrados dentro de los programas de crecimiento y desarrollo. Ustedes han escuchado que a los niños uno los lleva a crecimiento y desarrollo en la IPS. Que uno los lleva mes a mes, entonces uno los lleva en el primer mes, a los 3 meses, a los 6 meses, que uno va llevando a los niños a los programas de crecimiento y desarrollo, que también muchas veces están incluidos los programas de vacunación con ellos. ¿Cierto? Perfecto. Por aquí me respondió Karen. Listo. Entonces, precisamente los programas de crecimiento y desarrollo buscan la aplicación de IEPI, ¿sí? Entonces, están basados en la Organización Panamericana de la Salud, precisamente para prevenir enfermedades de la infancia y promover la salud en los niños. Por eso es muy importante fomentar que las mamás y los papás lleven a sus hijos a los programas de crecimiento y desarrollo, ¿sí? Otro elemento importante, ¿por qué ustedes tienen que ver a IEPI? Porque ustedes muchas veces participan en los programas de estimulación temprana. Y en los programas de estimulación temprana ocurre que ustedes pueden empezar a identificar asuntos del crecimiento y desarrollo que podrán implicar una remisión a pediatría, por ejemplo. Entonces es importante que ustedes también conozcan el modelo. ¿Listo? Entonces, que ustedes particularmente puedan desarrollarlo y conocerlo, entender cómo se hace. ¿Listo? Eso es lo que vamos a empezar a ver a partir entonces de la próxima clase. Si quieren, dejemos hasta ahí. ¿Les parece bien? Sí, profe, entonces el parcial sería hasta, o sea, poner hasta lo que vimos hoy, ¿cierto? Exactamente, hasta lo que vimos hoy, correcto. Sí, ya les voy a voy a montar el video en YouTube de esta clase para que también lo puedan ver y voy a mandarles la presentación de una vez. ¿Listo? Sí, les voy a mandar las diapositivas. Listo, de una. Sí. ¿Alguna pregunta, comentario, niñas? ¿Todo claro? Perfecto, qué bueno, me alegra. Bueno, niñas, nos vemos entonces dentro de 8 días. Dentro de 8 días probablemente no tenga ningún inconveniente, entonces nos vemos de manera presencial. ¿Listo? Listo, profe, gracias. Listo, profe, chao. Ustedes, chao, cuídense. Chao, gracias, profe. Gracias. A ustedes, chao.